Muy buenos días, mi nombre es Cintia Ciarresi y les doy la bienvenida al taller de la Chacra Vimpa titulado El ABC para los 10.000 kilos de trigo. A lo largo de las presentaciones que estamos a punto de ver, ustedes podrán ir enviando preguntas en la sección que ven a la derecha de sus pantallas y al finalizar la presentación les pasaré alguna de ellas a los oradores en base a la cantidad recibida y el tiempo que dispongamos. Intentaremos poder realizar todas y les recomendamos hacerlas en el transcurso de la presentación. No olviden pasar por el espacio de Apresid, dentro del hall comercial, donde encontrarán entrevistas en vivo con especialistas, información de los programas y contenidos de los asistentes. Además, podrás contar con detalles sobre lo que estamos haciendo en cada chakra dentro de la web. Sistema Chakras es un programa de Apresid creado para el desarrollo de tecnologías sustentables de triple impacto en los diferentes ambientes y sistemas productivos. Constituye una plataforma para la generación y transferencia del conocimiento y para la formación de los recursos humanos a través de sus dos espacios, chakras y redes temáticas. Acción a través del aprender produciendo sobre escenarios reales y planteos de soluciones crecientes y del protagonismo en red, integrando la experiencia del productor con el conocimiento científico, la visión empresarial y el apoyo institucional. La estructura de la chacra consiste en un grupo de productores, un gerente técnico y una mesa de expertos, los cuales son acompañados por una coordinación de Apresid. En esta charla nos va a estar acompañando la gerente técnico Magalí Gutiérrez. Magalí es ingeniera agrónoma recibida de la Universidad Nacional del Sur. Además es productora agropecuaria en el sudeste bonaerense. En la temática que se va a abordar en esta presentación, el experto que nos acompaña es Jorge Fraschina. Jorge es ingeniero agrónomo, egresado de la Universidad de Buenos Aires, obtuvo un posgrado en producción vegetal y mejoramiento genético en la Universidad Nacional de Mar del Plata. Fue coordinador del área de mejoramiento genético vegetal en el INTA experimental de Marco Juárez, en la Estación Experimental de Marco Juárez, en el periodo de 1999 a 2018. Actualmente es investigador en mejoramiento genético de trigo en la Estación Experimental de Marco Juárez y docente de posgrado de la Universidad Nacional de Buenos Aires, en la Universidad Nacional del Noroeste y en la Universidad Católica de Córdoba. Ahora sí los dejo para que les cuenten un poco más sobre lo que estamos haciendo en esta chacra. Hola, buenos días. Bienvenidos al taller sobre 10.000 kilos de trigo en los valles irrigados norpatagónicos. Yo soy Jorge Fraschina y voy a compartir con Magalí Gutiérrez, que es la colega que trabaja en el sistema Chacras en los valles irrigados norpatagónicos, las experiencias que están teniendo con trigo. 10.000 kilos por hectárea de trigo es un rendimiento alto y representa un desafío productivo aún en las mejores zonas trigueras argentinas. Yo voy a repasar algunos conceptos de ecofisiología del cultivo de trigo para que nos ayuden a interpretar mejor los resultados. Voy a compartir la pantalla. Entonces, el ABC para 10.000 kilogramos de trigo, chacra valles irrigados norpatagónicos. Esperemos poder aportar a este título. Recordemos que la ecofisiología estudia cómo interactúa el ambiente y los cultivos, nos ayuda a entender los procesos y a mejorar la eficiencia del uso de los recursos. En esta transparencia, abajo, se presenta una síntesis de los principales eventos fenológicos del cultivo de trigo, desde la siembra hasta la cosecha. Arriba, fíjense los efectos agroclimáticos, observamos que la temperatura actúa durante todo el ciclo del cultivo. La temperatura controla el crecimiento y desarrollo de trigo y la expresión final del rendimiento dependerá de la cantidad de tiempo de exposición a temperaturas favorables, que a su vez permitan maximizar la producción de biomasa en el periodo crítico del cultivo. El objetivo debería ser combinar temperaturas frescas con altos niveles de radiación durante el periodo crítico, sin deficiencias hídricas y nutricionales, y por supuesto, sin el efecto de plagas y enfermedades. Para ubicar adecuadamente el periodo crítico de una variedad en cada región, debemos planificar una fecha de siembra pensando en espigar lo más temprano posible,
pero tratando de evitar la ocurrencia de una helada tardía significativa en el periodo de espigazón-antesis. Las variedades de trigo difieren en su respuesta a la temperatura y por lo tanto en la ocurrencia de la espigazón. Hay variedades de siembra temprana que requieren exposición a bajas temperaturas, es decir, que tienen requerimientos de frío, mientras que otras necesitan de la exposición a un determinado largo del día para alcanzar la espigazón, es decir, que son sensibles al fotoperíodo. También hay variedades que no tienen estos requerimientos y tienen mayor respuesta a suma térmica. En general, estas son las variedades de ciclo más corto. A esta complejidad se suma la variabilidad climática interanual y resulta difícil, por lo tanto, predecir la fecha exacta de espigazón de una variedad para una fecha de siembra determinada. Cabe destacar que el INTA y la Facultad de Agronomía de la UBA están trabajando para ajustar modelos de predicción usando la información genética ya conocida y los ensayos de fenología comparada. En la transparencia siguiente, lo que vuelvo a mostrar es la importancia de una helada tardía, que deberíamos estar tratando de evitar, o por lo menos minimizar. Y fíjense, para el caso de Viedma, todavía en la fecha del 10 de noviembre estamos teniendo algún riesgo de helada. Es importante también destacar que asumir algún riesgo de helada también puede ser algo a ser considerado por el sistema de producción, pero debería ser tenido en cuenta en cada caso. Queda claro entonces la importancia de conocer el ambiente de producción y buscar la mejor combinación entre las características de la variedad y la disponibilidad de recursos necesarios. Para entender mejor y proyectar los resultados de trigo cosechados en los valles irrigados norpatagónicos, resulta útil la comparación con resultados de investigación publicados por la Universidad Austral de Chile, el grupo de Daniel Calderini, que es un argentino que hace varios años que está trabajando en el tema de ecofisiología en Chile. En la localidad de Valdivia, una localidad que tiene una latitud similar a Viedma, pero con un ambiente muy favorable, con un clima moderado y fresco, es decir, un clima marítimo, con un alto régimen de lluvias. Comparado con Viedma, la temperatura permite al trigo permanecer más tiempo en el campo, posterga la espigazón, y luego también un llenado de grano un poco mayor también, favorecido por temperaturas moderadas, sin picos de temperatura. Entonces, yendo a los resultados de investigaciones en esa localidad, fíjense que la transparencia muestra los resultados de evaluar más de 100 líneas hermanas provenientes de un cruzamiento entre dos variedades de alto potencial de rendimiento y ciclo similar. Una que tiene como característica granos grandes y otra con granos más chicos. Esta combinación genética permite ver el posible intervalo de expresión de los componentes numéricos del rendimiento en un ambiente como el sur de Chile. Se observa una alta correlación del rendimiento con la producción de biomasa en el costado superior derecho y con el número de granos en un intervalo que supera las 15 toneladas en la parte de abajo de la transparencia. También, en resultados de esta investigación, en esta transparencia se grafica el número de granos y su relación con el peso de los granos, y cómo se pueden alcanzar altos rendimientos con las distintas combinaciones de número y tamaño de granos. Fíjense que hay combinaciones, hay una línea que une combinaciones que nos permiten alcanzar 16.000 kilogramos por hectárea, valores de 11.300 kilogramos por hectárea y aún valores menores de expresión de rendimiento. En la última transparencia, lo que les muestro son los resultados, o parte de los resultados obtenidos por Magalí el año pasado. Son datos de muestreo en tratamientos provenientes de ensayos de disponibilidad de nitrógeno, ensayos de fertilización y de densidad de siembra, realizados con dos variedades en ambientes distintos. Los resultados muestran rendimientos observados que superan las 10 toneladas por hectárea. Y en el gráfico de la derecha, fíjense que se puede visualizar
con un número de granos superior a los 25.000 granos por metro cuadrado y pesos de miligramo superior a los 48. Es decir, que estamos relevando datos de 12.000 kilogramos por hectárea. Bueno, ahora la dejo a Magalí para que profundice más en los aspectos tecnológicos del cultivo. Bueno, hola a todos. Gracias por participar de este taller. Les voy a empezar a comentar un poquito acerca de nuestras experiencias en trigo en Nor Patagonia. En primer lugar, les quiero contar específicamente dónde estamos trabajando con la chacra. Nos encontramos en la latitud 40 Argentina, a orillas del Río Negro, un río que transporta aproximadamente 800 metros cúbicos por segundo de agua de excelente calidad. Bien, ¿por qué voy a hablar hoy de trigo en Nor Patagonia? ¿Por qué estamos haciendo trigo en Nor Patagonia? Bueno, el trigo para nosotros fue un aliado desde los inicios. ¿Por qué? Porque nos encontramos al iniciar a producir con suelos con deficiencias de fertilidad física y química que requerían desarrollo, ¿no? Y el trigo, con su sistema radicular y con su alta capacidad de recorrer todo el suelo con raíces, se transforma en un aliado estratégico para nosotros en el desarrollo de los suelos. A su vez, la zona presenta condiciones de radiación y de temperatura que nos generan un cociente fototermal elevado, más elevado que en otras zonas del país. El cociente fototermal se relaciona positivamente con la generación de granos en los cereales invernales. ¿Y qué es lo que sucede en Nor Patagonia? Ahí pueden observar una comparación con lo que es el sudeste de Buenos Aires, ¿sí? En donde aquí les muestro cómo evoluciona el cociente fototermal promedio en el periodo crítico a medida que con distintas fechas de floración para trigo, en donde observando para fechas de floración óptimas en las distintas regiones, como en Nor Patagonia, obtenemos un cociente fototermal superior, lo cual significa que la zona tiene una capacidad mayor de generar granos respecto a la región del sudeste de Buenos Aires, ¿sí? A su vez, además, contamos con elevados niveles de radiación en el periodo de llenado, enmarcado en temperaturas aproximadas entre 17 y 20 grados, en donde observamos que incluso ante niveles elevados de rendimiento se obtienen igualmente elevados pesos de grano, es decir, no tenemos limitaciones de fuente para los destinos logrados, ¿sí? Obteniendo en general pesos superiores a 40 miligramos en nuestros granos, incluso ante niveles elevados de rendimiento. Bien, y cuando yo les hablo de estas condiciones favorables para trigo en Nor Patagonia, ¿de qué rindes estamos hablando? Bueno, algo les adelantó un poco Jorge, sin embargo, bueno, les especifico, de acuerdo a nuestras mediciones, en los años en los que hemos experimentado con trigo, no hay experimentación con trigo en la región antes del 2015, porque básicamente el trigo no constituía un cultivo de interés para incluirlo en las rotaciones de sistemas productivos que riegan. Por lo tanto, en el 2015 iniciamos el trabajo y observamos que en sitios sin deficiencias hídricas medimos a campo, esto es medido, no estimado, un potencial promedio observado, le decimos, de 12.500 kilos. Por lo tanto, nos planteamos la hipótesis que sería posible alcanzar a nivel de lote el 80% de ese potencial promedio observado, ¿no? Y el 80% de eso son 10.000 kilos. Y efectivamente, el año pasado confirmamos esa hipótesis debido a que el establecimiento del carbón logró a nivel de lote de producción, el lote de producción de 60 hectáreas, rendimientos de promedio de 10.100 kilogramos por hectárea, ¿no? Confirmando un poco la hipótesis que nos planteamos. Bien, y ahora vamos a hablar un poquito acerca de cómo lo logramos. Bueno, en primer lugar, no voy a profundizar demasiado porque ya lo comentó Jorge. Los elevados rendimientos de trigo los estamos observando en planteos que alcanzan entre 26.000 y 28.000 granos por metro cuadrado, ¿no? Con pesos de grano en general superiores a los 40 miligramos. Y en general observamos que el principal componente a fomentar con manejo agronómico para lograr ese número de granos son las espigas por metro cuadrado, en donde observamos a través de ensayos con varietales de alto potencial de rendimiento bajo condiciones óptimas, observamos que tenemos que obtener más de 700 espigas por metro cuadrado para tratar de alcanzar estos altos rendimientos en el cultivo. Bien. A su vez, respecto a manejo del agua, al cultivo lo regamos
casi totalmente porque llueve muy poco, ¿sí? El riego es total y no complementario. Entonces vemos como vital, en primer lugar, conocer demandas hídricas, es decir, cuánta agua va a necesitar mi cultivo. Para ciclos intermedios largos con fechas de siembra del 20 de junio, que son los que nos han permitido obtener estos rendimientos de trigo, observamos que el cultivo requiere consumir 650 milímetros, ¿sí? Con lo cual tengo que asegurarme de aplicar un 10 a un 15% más de agua para que efectivamente esa cantidad de agua esté disponible para el cultivo, porque el riego no es totalmente eficiente, ¿sí? Trabajamos con riego por aspersión. Bien. Y otra cuestión que observamos que es vital a la hora de manejar el agua es conocer los niveles de humedad de suelo que debemos mantener en las distintas etapas de desarrollo para que el cultivo no sufra y exprese los altos rendimientos, ¿no? Para trigo específicamente observamos que en los inicios del cultivo durante macollaje podemos dejar que el suelo se seque hasta niveles del 40 al 50% de capacidad de campo, y luego durante periodo crítico y llenado observamos que tenemos que sostener niveles superiores al 60 al 65% de capacidad de campo para que el cultivo no sufra y deprima rendimiento. Bien. Bueno, y respecto a manejo del agua observamos como clave del éxito que manejar la frecuencia y la lámina de riego de manera tal que yo garantice siempre en el suelo un nivel de agua superior al umbral de estrés del cultivo, ¿sí? Acá les traigo un ejemplo de lo que es el balance hídrico de un lote de 10.000 kilos, en donde el nivel del agua siempre estuvo por encima del umbral de estrés del cultivo. Este es el balance del lote de 10.000 kilos. Bien, fecha de siembra y genética. Bien, ¿qué observamos? Nosotros necesitamos lograr que nuestras espigas florezcan lo más temprano posible evadiendo helada. ¿Para qué? Para ubicar el periodo crítico del cultivo con las mejores condiciones de radiación y temperatura, ¿sí? Esto nosotros lo logramos con fechas de siembra entre el 15 y el 20 de junio con ciclos intermedios largos, ¿sí? Es donde estamos obteniendo los mejores resultados hasta ahora. Obviamente continuamos con experimentación. Respecto a densidad de siembra, o sea, obviamente va a variar dependiendo de la fecha de siembra y de la genética elegida, ¿no? Sin embargo, la densidad de siembra óptima va a ser la que a mí me garantice que al inicio del periodo crítico del cultivo yo capture al máximo la radiación. Es decir, que yo vaya al campo y al recorrer el cultivo no pise suelo, siempre pise cultivo, ¿sí? Esto nosotros lo estamos logrando con densidades de siembra entre 300 y 350 plantas por metro cuadrado, ¿no? Con variedades intermedio largas sembradas la segunda quincena de junio. Bien, respecto a nitrógeno, Abate y Andrade proponen una fórmula bastante simplificada para definir el requerimiento de nitrógeno por tonelada de grano cuando tratamos de rendimientos de lotes superiores a 6.000 kilos, ¿sí? En donde a través de la cual podemos determinar que para generar 10 toneladas de rendimiento por hectárea de un cultivo con un 11% de proteína, el cultivo requiere absorber aproximadamente 260 kilogramos de nitrógeno por hectárea, ¿sí? Este nitrógeno absorbido va a venir del nitrógeno mineral inicial disponible en el suelo, del mineralizado durante el ciclo del cultivo y del nitrógeno que nosotros aplicamos con el fertilizante, ¿sí? Cada uno con sus respectivas eficiencias de uso. En nuestro caso estamos trabajando con suelos que son bastante deficientes, ¿sí? Los cuales son suelos que tienen una baja tasa de mineralización. Por lo tanto, observamos que para alcanzar 10.000 kilos necesitamos entre el nitrógeno disponible inicial a la siembra y el que aplicamos por el fertilizante un nivel de 340 kilos de nitrógeno por hectárea, ¿sí? Bien, y para ir cerrando, respecto a fósforo, observamos, en general nuestros suelos están bien provistos. Tenemos niveles de 15 a 20 partes por millón de fósforo. En general no se observa respuesta a fósforo o no es clara, hasta que empezamos a observar la campaña pasada, lo que pueden ver en la foto, que el trigo empieza a expresar en las franjas testigos de fósforo un ondulado con el sentido de siembra de la gruesa del año anterior, en donde se había aplicado fósforo en la línea. Entonces empieza a verse respuesta a fósforo, como pueden ver ahí en las barras azules, mientras que en otros ambientes todavía no se observa. Más allá de esto, el productor está asumiendo un criterio de reposición de fósforo a nivel de la rotación, en donde
Para trigo específicamente está considerando aplicar 2,9 kilos de fósforo por tonelada de grano producida, que para estos niveles de rendimiento estaríamos en niveles que equivaldrían a 130 a 150 kilogramos de MAP aplicados a la siembra, ¿sí? Para tratar de mantener los niveles de buena disponibilidad de fósforo en los lotes de producción. Bien. Y para finalizar, a ver, el ABC para los 10.000 kilos. En primer lugar, aclaro que estos 10.000 kilos los logramos en una zona muy propicia ambientalmente para trigo, ¿no? En donde observamos que tenemos que optimizar el componente espigas por metro cuadrado para cada variedad, tratando de que este nivel sea superior a las 700 espigas por metro cuadrado. Tratando de ubicar el periodo crítico de cultivo con altos niveles de radiación y temperaturas medias bajas, es decir, tratando de que florezcan lo más temprano posibles, evadiendo helada. Logrando una densidad, generando una densidad de siembra que me permita captar al máximo la radiación al inicio del periodo crítico, sosteniendo los niveles de agua útil en el suelo por encima del umbral de estrés todo el ciclo, lograr que el cultivo absorba 260 kilogramos de nitrógeno por hectárea, que en nuestro caso equivale a otorgarle una disponibilidad de 340 kilos de nitrógeno por hectárea entre el nitrógeno inicial en el suelo más el aportado por el fertilizante. Y por último, sostener niveles de fósforo entre las 15 y las 20 partes por millón en el suelo, que para nosotros eso se traduce en aplicar un criterio de reposición en la rotación, porque en general los suelos están bien provistos, ¿sí? Así que bueno, en la actualidad seguimos trabajando. A ver, el objetivo para nosotros no es cosechar mucho trigo, sino es ser sustentables, ¿sí? Sustentables tanto desde lo económico como desde lo ambiental. Así que seguimos trabajando en investigación a través del intercambio de productores, contacto con expertos, experimentación y seguimiento a campo y a través de vínculos interinstitucionales con el INTA para tratar de multiplicar la información para la gestión del cultivo. Así que bueno, muchísimas gracias por escucharme. Bueno, muchas gracias por las presentaciones, Jorge, Magalí, la verdad que muy bueno todo lo que han presentado. Ahora vamos a dar lugar a la parte de preguntas. Tenemos algunas preguntas de la audiencia, así que voy a arrancar con Jorge, te voy a hacer alguna pregunta, Jorge. Acá me preguntan qué diferencias de potencial detectan entre ciclos cortos y largos. ¿Podrían ser el mismo ajustado a la densidad de siembra? Creo que todavía no tenemos precisión sobre la diferencia. El tema no pasa quizá tanto en un ambiente como este, donde tenemos prácticamente controlado gran parte de los recursos que le estamos ofreciendo al cultivo. No pasa tanto por la fecha de siembra, sino que pasa un poco por el potencial de rendimiento. Que hay variedades de alto potencial de rendimiento que son de ciclo corto y variedades de alto potencial de rendimiento que son de ciclos intermedios o más largos. Todavía no tenemos evaluado bien la comparación, pero hemos obtenido muy buenos rendimientos con los dos ciclos, tanto con ciclos intermedios a largos como con ciclos cortos. Perfecto. ¿Y qué variedades se están perfilando en el mercado como más productivas para el ambiente bajo riego? Por ahora, para los rendimientos que Magalí está evaluando, las mejores variedades que nosotros vemos que tienen expresión en la red de evaluación de cultivares, especialmente miramos todo lo que es los mejores ambientes de la red de evaluación de cultivares, especialmente el sudeste. Las variedades que más destacadas en esos ambientes son las que se están evaluando y son las que están dando estos rendimientos. Creo que necesitamos evaluar más, necesitamos la colaboración por ahí del INTA de Viedma para poder hacer mayores evaluaciones con parcelas chicas, porque con parcelas grandes se complica crecer mucho en el número de variedades. Así que es toda una labor que se viene por delante, ¿no? Ahora, en los rendimientos que se están obteniendo, los potenciales vienen acompañando. Está bien, y esas variedades que tienen alto potencial tienen buen comportamiento sanitario también.
Ese es otro tema, porque el tema sanitario está pasando problemas en la Argentina. Se ha instalado la roya amarilla, cosa que hace unos 5 o 6 años no la teníamos, de la manera que la tenemos ahora, y mucho del germoplasma de alto potencial es germoplasma europeo, que también tiene sus problemitas con respecto a la roya amarilla. En Europa se está trabajando, nosotros estamos trabajando también aquí con respecto a las tolerancias. Es algo a tener en cuenta, pero la gran ventaja que tenemos es que en el ambiente de los valles irrigados norpatagónicos, la humedad ambiente es muy baja durante gran parte del ciclo. Y eso le pone un freno por lo menos a la instalación temprana de las enfermedades y nos permite hacer un manejo adecuado. Magalí en eso puede ampliarlo, pero la presencia de enfermedades realmente no es con la frecuencia o con la misma frecuencia de la zona típica triguera argentina. Para completar un poco lo que dice Jorge, es claro, Sí. O sea, la presión de enfermedades es baja, primero porque el trigo no es un cultivo, digamos, que se consideraba para los sistemas productivos bajo riego de la zona, primero, y segundo, las condiciones ambientales son en general propicias para cultivos sanos. Obviamente están presentes las enfermedades, pero con muchísima menor presión que en otras regiones productivas, como por ejemplo lo es el sudeste. Perfecto. Y más allá que te hago un par de preguntas a vos, ¿qué pasa con la calidad de grano en estos niveles de rendimiento que tienen ustedes ahí en la zona? Bien, no, a ver, en general, ¿qué es lo que nos pasa? Hablo de rendimientos de campo, que uno analiza los camiones que saca del lote, o sea, básicamente. A nivel experimental lo estamos evaluando, pero voy a hablar de lo que sucede con el productor. La proteína en grano no se cae estrepitosamente como quizá esperábamos, que ante esos niveles de rendimiento íbamos a tener proteína quizá de 8, 9. No, estamos con niveles entre 10 y 12% de proteína dependiendo del manejo. Como estamos ajustando manejo todavía, muchas veces los rendimientos se disparan en sitios donde regamos muy bien y quizá no habíamos aplicado una dosis de nitrógeno acorde a ese rendimiento. ¿Por qué? Porque no sabíamos que podía existir ese rendimiento, entonces la proteína se diluye. Ahora, creemos que donde ajustemos bien la disponibilidad de nitrógeno, el rendimiento no debería por qué caerse, y es lo que estamos viendo. Estamos sacando lotes de 9, 10 toneladas de trigo y los camiones marcan entre 10,5, 11, 10, 12% de proteína. No es un problema, digamos, no es un problema. Perfecto, perfecto. Y acá hay una otra pregunta que dice, ¿en qué ventana de rotación entra el trigo? ¿Qué antecesor tienen? ¿Qué sucesor tienen? ¿Llegan a ser un maíz de ciclo ultra precoz? Dice, atrás utilizan el riego por aspersión como método contra helada ante una alerta de helada en la zona. Bien, bueno, ahí hay varias preguntas. Respecto a rotación, el trigo ingresa después de la soja, o sea, la rotación del valle es soja, después de la soja viene el trigo, luego del trigo se siembra vicia y después de la vicia viene el maíz, ¿sí? En ese ambiente. El trigo tiene un ciclo en donde, bueno, nosotros estamos sembrando alrededor del 15 de junio, 20 de junio, y hasta el 5, estamos cosechando alrededor entre el 5 y el 10 de enero. Así que, primero, el periodo de llenado de grano se alarga bastante, y segundo, es que la zona ya el 15 de marzo empieza a presentar temperaturas complicadas para los cultivos, por lo tanto no ingresan cultivos de segunda, por lo general. Y respecto a la pregunta del manejo del riego, sí, o sea, si estamos observando que hay un pronóstico firme de helada con un cultivo susceptible que se encuentra espigando o en floración, obviamente no se duda en prender los equipos para tratar de generar humedad y tratar de paliar el efecto del frío. No significa que si es una helada fuerte tengamos defensa. No es como la defensa que se hace en frutales, que se aplica agua para controlar el problema de nada, no. Pero lo que sí hacemos es que con un pronóstico fuerte se aplica una lámina de riego para tratar de paliar el efecto. Pero bueno, eso es algo que obviamente no tenemos evaluado a nivel experimental, solamente son prácticas que hemos hecho con buenos resultados, pero tenemos que profundizar en eso. Está bien. Y con respecto al manejo del nitrógeno, digamos, ¿cómo es el manejo del nitrógeno? ¿Cuándo hacen las aplicaciones y qué fuentes utilizan?
Bueno, el tema de momento y fuente es algo que queremos trabajar en el futuro. Estos resultados, aclaro, se han obtenido con boleadas de urea cuando el trigo inicia macollaje, luego de la cuarta hoja que empieza a verse el primer macollo, ahí se hace una aplicación inicial con el 50% de la dosis total, y hacia mediados, a fines de macollaje, se hace una segunda aplicación, y luego no se ingresa más al cultivo. Algunos productores en algún momento han probado diluir urea y aplicarla con el equipo cuando el cultivo está encañando, pero en general se realizan 2 aplicaciones de boleando urea en macollaje. No significa que a futuro se puedan incorporar aplicaciones de nitrógeno con el pivot, que es la idea, ¿no? Con otros tipos de fuente. Bueno, acá un poco hay una pregunta que está relacionada, pero bueno, como para aclararla, dice, ¿qué disponibilidad de nitrógeno tiene la siembra de 0 a 60? ¿No les parece muy alta la eficiencia de uso del fertilizante? A ver, en los niveles iniciales de nitrógeno en general estamos observando entre 60, 70, 80 kilos de N dependiendo del antecesor. Cuando estamos sobre soja, 70 kilos de N es algo normal. Los resultados son esos, o sea, la eficiencia de uso es similar a la reportada por la bibliografía para la urea boleada en condiciones sin deficiencias hídricas, digamos. Puede ser alta, ahora hay que pensar que nosotros manejamos el agua, entonces nosotros aplicamos en la ventana de macollaje el nitrógeno y nos aseguramos de incorporarlo, o sea, el agua la manejamos, no estamos sometidos a factores ambientales que puedan hacer lo que quieran con la urea que aplicamos. Sumado a que son temperaturas bajas, e incorporamos la urea, así que creo que respecto a eso, una eficiencia de un 60% por parte de la planta de utilización del nitrógeno es algo por lo menos que... A ver, Jorge, un comentario que me está... No, simplemente subrayar lo que venís diciendo, porque hay que tener en cuenta que el riego por aspersión permite mejorar mucho o ajustar bastante lo que es eficiencia, tanto del uso del agua como del nitrógeno. Creo que los resultados están mostrando una muy buena eficiencia. Incluso Magalí menciona datos que todavía pueden llegar a ser mejores, es decir, que en algunos sitios de esos ambientes ella visualiza que todavía se puede seguir creciendo en la eficiencia. Perfecto. Bueno, acá seguimos con las preguntas de fertilización y una de las preguntas que surge es ¿con cuántos kilogramos de fósforo y azufre están fertilizando para lograr esos rendimientos? Bien, respecto a azufre, realizamos muchísimos ensayos de azufre en distintos cultivos de la rotación, no observamos respuesta a azufre, y la respuesta a eso es que se aplica algo con el agua de riego, o sea, el agua del Río Negro tiene una concentración de azufre que, bueno, que luego cuando lo supimos, no significa que vamos a seguir investigando en el futuro en respuesta a azufre, pero por ahora, respecto a eso, disminuimos la intensidad de investigación porque estamos aplicando azufre con el agua de riego. Y respecto a fósforo, los suelos en general están bien provistos, no vemos respuesta a fósforo, excepto ahora, recién la campaña pasada en trigo se comenzó a ver claramente en los testigos sin fertilización. En general los suelos tienen entre 15 partes por millón, 20 partes por millón, hay muchísima heterogeneidad en la disponibilidad de fósforo, y en general se aplica un criterio de reposición, es decir, se están aplicando entre 120 a 150 kilos de MAP, que bueno, que eso contiene un 20% de fósforo elemento. Así que eso sería lo que aplicamos de fósforo en trigo. Perfecto. Y acá un poco relacionadas, ¿tienen ensayos con azufre? Bueno, un poco lo respondí. En la actualidad no, porque hicimos mucho y la verdad que no se mostraba la respuesta porque justamente lo aplicamos con el agua de riego. Una buena. Una positiva. Y acá también están muy interesados en saber qué variedades están utilizando, pero específicamente qué semillero utilizan, preguntan. Bueno, a ver, vamos a aclarar una cosa. Hay
3 años, el trigo ingresó a las rotaciones hace 3 años nada más, entonces no damos abasto con todo lo que queremos saber y nos encantaría probar todas las variedades del mercado y hacer una red y probar todo. Yo voy a aclarar con las variedades, a ver, en general, las variedades que estamos utilizando son las variedades Baguette, como Baguette 802, material como el SI 120, estamos probando materiales también como de Timbó, estamos probando Basilio, estamos probando, digamos, de cada uno de los semilleros tratamos de tomar las variedades tope de gama y llevarlas a campo, siempre y cuando podemos. Creo que este año es el principal, hemos hecho un ensayo bastante grande de variedades, tanto ciclo intermedio largo como intermedio corto también, y bueno, el congreso que viene les contamos a ver qué se ve un poco más para profundizar en diferencias entre variedades. Pero actualmente esas son las que estamos utilizando a campo. Jorge, ¿querés sumar comentarios? Sí, no, por ahí me gustaría que hagas el comentario también un poco de la historia de lo que es el trigo ahí en los valles patagónicos, porque el inicio fue con trigos ciclo corto, por el problema de la famosa butarda, que se comía todo lo verde que estaba sembrado realmente en los meses de junio, julio hasta agosto, tengo entendido. Recuerdo que las primeras evaluaciones tratábamos de protegerla de la butarda, como para evaluar algunos trigos de un poco de ciclo más largo. Y sí, ahora, las últimas 3 campañas, bueno, ya hemos cambiado y ya se están evaluando trigos de ciclo un poco más intermedio, no se están utilizando ciclos largos, son intermedios a largos, varios de ellos con requerimientos de frío. Y bueno, la apuesta era mejorar la biomasa, pero hubo que lidiar con el tema de la butarda también. Yo soy un firme creyente que en la medida que el trigo empiece a crecer, le vamos a llenar la panza primero de la butarda y después se va a cansar de comer trigo. Algo como eso tendría que pasar, ¿no, Magalí? Sí, el problema de la butarda es, como cuenta Jorge, nosotros arrancamos trabajando con ciclos cortos para evadir la butarda, que es un ave que llega en mayo y se va en agosto. Entonces, cuando sembrábamos temprano el trigo, lo pastoreaba, y como era poca superficie triguera, se concentraba todo el problema ahí. Entonces arrancamos con ciclos cortos. Con los ciclos cortos fue cuando detectamos el potencial para trigo, o sea, altísimo. Lo detectamos primero con ciclos cortos. Luego los productores de la chacra se contagian y empiezan a sumar superficie de trigo, y algunos con menos problema de abutarda, que estaban más sobre valle inferior, empiezan a ver que la abutarda no era tanto un problema porque estaba la superficie más diluida, había algunos lotes de trigo en secano alrededor, y se la juegan a sembrar más temprano. Y ahí siguen apareciendo muy buenos resultados también con ciclos intermedios largos, ciclos largos, como dice Jorge, requerimiento de frío, y podemos abrir un poco el abanico a experimentar. Eso está bueno. Pero bueno, en la actualidad no podemos decir esta variedad o este ciclo es el que más rinde, porque todavía no lo sabemos. Los resultados son en general buenos con todos los materiales. Pero bueno, es información que seguramente desarrollaremos en el futuro. Está muy bien. Y como para ir cerrando, ¿qué costos de producción tienen para lograr estos trigos de tan alto rendimiento? Jorge, no sé si querías acotar algo vos, que levantaste la mano recién, ¿no? No, para terminar de redondear el tema de las variedades, también en la elección de las variedades no solamente nos fijamos en el potencial, sino el tema de la biomasa, algo que estábamos charlando recién, porque 10.000 kilos de trigo implica, el rendimiento grande en la tercera parte implica una cantidad de biomasa de rastrojo que queda en el campo muy importante. También podemos hablar hasta de algún problema de vuelco que podría estar ocurriendo también. Pero también tenemos que fijarnos en eso, es decir, que la biomasa que produce el trigo, es decir, el índice de cosecha de las variedades que tenemos que elegir, no tiene que ser tan bajo, tiene que tirar a alto, es decir, que tenemos que buscar trigos más precisos. Entonces, muchas veces tenemos que estar mirando ese detalle junto al potencial de rendimiento. Bien. Está buena la aclaración. Cintia, ¿querés que te respondo la pregunta? Dale. Costos.
Siempre surge, la estaba esperando. Bueno, no, para hacer un trigo en la región, considerando solamente los costos productivos de trigo y pensando en un riego, o sea, abarcando todos los milímetros que requiere el cultivo, ¿no? Suponiendo lluvia cero, que lo aclaro porque muchas veces si hay un momento en el que puede llover es en el otoño o en el invierno, entonces en general siempre tenemos 100, 150, a veces 200 milímetros que nos ayudan, pero si yo tuviese que suponer lluvia cero, estamos con un costo de aproximado de $750 por hectárea para la realización de un trigo con las condiciones actuales de precios de mercado. ¿Sí? Perfecto. Así que bueno. Está muy bien. Bueno, la verdad que les agradezco muchísimo la presentación, el tiempo. Para todos los que por ahí se sumaron más tarde o no llegaron a hacer preguntas, los disertantes están disponibles dentro de la plataforma y los pueden contactar y hacerle preguntas a través de la plataforma. Así que ellos van a estar disponibles y bueno, cualquier duda que por ahí haya surgido y nosotros terminamos el taller, están disponibles para contestarlas. Así que, bueno, Jorge, Maga, muchas gracias. Y bueno, seguimos en contacto. Gracias. Chau. Chao.